Dios te bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más, por acompañarnos en este nuevo devocional de Palabra Fiel. Es una gran bendición poder saludarte, poder contar contigo, poder estar juntos, poder estar en comunión también, alabando a nuestro Dios, escuchando su palabra. Siempre es bueno. Así que ya estás en tu devocional de Palabra Fiel. Soy el pastor Noé Muñiz. Es un placer, es un gozo, es un gusto. Es una bendición poder estar interactuando contigo a través de este tu devocional de Palabra Fiel. Armas, las armas para ganar nuestras batallas, nuestra batalla. Recordábamos en nuestro devocional anterior que tenemos una batalla constante. Dice la palabra de nuestro Dios en Efesios que no tenemos lucha contra sangre y carne, ¿sí? Que es una batalla espiritual, es una batalla que se tiene que ganar. El apóstol Pablo hablaba acerca de la buena batalla de la fe. El apóstol Pablo nos recomienda, nos aconseja, nos dejó su ejemplo de cómo pelear esa buena batalla. Muchos personajes. Y esa es la segunda parte de este tema, de este devocional, esperando que sea de gran bendición. Vimos que la fe, la oración son recursos, son cosas, son puntos, son claves, son llaves que tenemos que nosotros eh, hacer, que tenemos que nosotros practicar para que nosotros también podamos ganar nuestras batallas. Tú estás peleando batallas, tú tienes batallas en este tiempo, tu familia, en la vida de tus hijos, en la vida de tu matrimonio, en la vida de tu ministerio. Encontramos situaciones en las cuales se requiere la fe y la oración. Se requiere la fe y la oración. Pero hoy vamos a ver un arma más, dos armas más, no sé cuántas, nos alcance el tiempo, pero vamos a mirar la tercera arma de este tema, que es la obediencia. Qué importante es la obediencia. El Señor en su palabra nos deja y nos dice, ¿verdad?, que para Él era y es más importante la obediencia que los sacrificios. Si nosotros obedecemos su palabra, si nosotros obedecemos sus mandamientos, indudablemente vamos a encontrar muchas bendiciones. La obediencia. Encontramos a Abraham, el siervo de Dios. Abraham, un ejemplo de obediencia, un ejemplo de fe, un ejemplo de sujeción a nuestro Dios. Y seguramente Abraham, como tú y como yo, enfrentaba batallas, enfrentaba las luchas, las dificultades. Y en su vida de fe necesitaba victoria. Por lo tanto, Abraham usó o era alguien que le caracterizaba la obediencia. ¿Qué tan obediente eres tú? ¿Qué tan obediente es tu vida para con nuestro Dios? Allá en Génesis 22 encontramos un gran ejemplo de obediencia. Génesis 22, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo dos siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Fue al lugar que Dios le dijo. Qué maravilloso ejemplo de Abraham encontramos aquí, como él obedeció a Dios. Lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham, lo que Dios le dice a Abraham es esto. Toma ahora tu hijo al que amas, tu único hijo, y llévalo a ese monte y ofrécelo ahí. Ofrécelo en sacrificio, ofrécelo en, en obediencia. Y dice la palabra de nuestro Dios que Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, tomó sus siervos y fue hacia aquel lugar. ¿Sí? Después, posteriormente, miramos cómo Abraham deja a sus siervos ahí y él sube con su hijo. Él sube con su hijo para obedecer a Dios, para llevar esa obediencia, esa ofrenda de obediencia a Dios. ¿Cuál era la batalla que enfrentaba Abraham? La batalla de obedecer la voz de Dios, la batalla de ser obediente, la batalla
sujetarse a lo que Dios le estaba mandando a hacer. Sin embargo, no era fácil, claro que no era fácil. Si alguno de nosotros se nos pidiera esto, seguramente tal vez no podríamos hacerlo. Sin embargo, Dios no quería a Isaac. Dios no quería en ese momento nada. Lo que Dios estaba tratando era con la obediencia y el corazón de Abraham. La obediencia a nuestro Dios tiene por resultado bendición, por consecuencia bendición, victoria, provisión. Para Abraham fue una victoria el hecho de que Dios haya provisto para el sacrificio algo o a alguien que no era su hijo. Dios le probó, Dios lo llevó hasta ese lugar para probarlo, para ver qué había en su corazón, ¿sí? Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, dice el versículo 9, edificó ahí Abraham un altar, compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña y extendió a Abraham su mano sobre, sobre su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo diciendo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó sus ojos y miró he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y lo tomó y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Una batalla ganada. A veces las batallas no necesariamente son contra los enemigos. La batalla no necesariamente son con cosas que se nos vienen de repente difíciles a nuestra vida por parte. A veces la batalla de nuestra fe precisamente es eso, o sea, confiar y hacer lo que Dios quiere que hagamos en obediencia. La obediencia es algo que llevó a Abraham a la victoria. ¿Qué hubiese pasado si Abraham se hubiera rehusado? Dios exalta a Abraham, la fe de Abraham, reconoce la fe de Abraham, porque él se humilló. La Biblia dice que el que se humilla será enaltecido, será exaltado. Y dice la palabra de nuestro Dios ahí que Dios le dice, ya conozco que temes a Jehová, por cuanto no me rehusaste tu hijo, la obediencia. Ya conozco que temes a Jehová, por cuanto no me rehusaste tu hijo. Qué maravilloso. ¿Qué sentiría o qué sintió Abraham cuando él escucha esa voz de victoria, esa voz de consuelo, esa voz de, de provisión de parte de nuestro Dios? ¿Qué sentiría Abraham? ¿Sí? Pues victoria. Un momento de gozo, un momento de regocijo, un momento de decir gloria a Dios. Y él voltea a sus espaldas y ve a ese carnero trabado en un zarzal y lo ofrece, va y lo toma en lugar de su hijo. Qué hermosa victoria. Victoria en medio de la prueba. Dice, Dios probó a Abraham. ¿Sí? Dios lo estaba probando, Dios estaba probando su fe, Dios estaba probando su obediencia. Hermanos, nosotros tenemos que ser obedientes a nuestro Dios, tenemos que buscar ser en todo el tiempo, hermanos, obedientes a Él. ¿Por qué? Encontramos a José en Génesis 39. En Génesis 39 encontramos a un José siendo acosado por la esposa de Potifar, por la mujer de Potifar. Todos los días le insistía, duerme conmigo, duerme conmigo, duerme conmigo. Y José le dice, hey, todo se me ha confiado, todo se me ha dado excepto a ti, ¿sí? Se me ha limitado a ti. Entonces, yo no puedo pecar contra Dios,
yo no puedo pecar contra mi amo, yo no puedo defraudar la confianza que Dios ha puesto en mí, la confianza que mi amo ha puesto en mí. ¿Y qué hizo José? Salió corriendo desnudo, dejando sus ropas ahí, y salió victorioso. Tarde o temprano Dios le hizo justicia y José sale victorioso. Qué hermoso, hermanos, es que nosotros podamos entender que la obediencia, aunque en ese momento parece que vamos a perder, en ese momento parece que todo se va a arruinar, Dios al final trae victoria. Dios al final nos da de su, de su poder, de su victoria, ¿verdad? Y eso es maravilloso, eso es algo que nosotros podemos mirar cuando somos obedientes. El arma de la obediencia, ¿sí? El arma de la obediencia. La escritura, la palabra de nuestro Dios, se nos deja como herramienta. Si nosotros usamos la palabra de Dios, si nosotros usamos la escritura día con día, hermanos, nosotros vamos a saber a través de la palabra de nuestro Dios cómo salir victoriosos, ¿sí? Cómo salir victoriosos. Ahí están los consejos, ahí está todo para que nosotros podamos seguir las instrucciones, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Escudriñar las escrituras, guardarla en nuestro corazón, practicarla, ponerla por obra, ¿sí? Ponerla por obra, llevarla al punto de ejecución, ¿sí? Llevarla al punto de ejecución para que nosotros podamos de alguna forma también saber lo que tenemos que hacer. Una disculpa, estoy aquí con la escritura, ¿verdad? Dice la palabra de nuestro Dios. Toda la escritura, dice 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es nuestra espada, es un arma poderosa que nosotros debemos utilizar, que nosotros debemos practicar, que nosotros debemos usar para que también podamos vencer, ¿sí? Lámpara es a mis pies tu palabra, dijo el salmista, y lumbrera a mi camino. En el mismo Salmo 119 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra de Dios es útil para tener victoria. La palabra de Dios es útil para ganar nuestras batallas. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es llevado al desierto, es tentado por el diablo ahí. Y hermanos, le hace diferentes propuestas, le hace diferentes tentaciones al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo menciona, escrito está, escrito está. Y citando la escritura, ¿sí? El Señor nos deja un ejemplo de cómo nosotros podemos salir victoriosos, de cómo nosotros podemos salir, vencer en nuestras batallas, hermanos, ¿sí? Ahora, el Señor no venció por citar las Escrituras. Él venció porque Él es Dios, Él es poderoso y Satanás se sujeta a su autoridad. Sin embargo, nos deja un ejemplo grande de cómo nosotros podemos resistir al diablo por la palabra de Dios, con la palabra de Dios. Dice Mateo 4, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto
para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti. En sus manos te esconderán para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó. Y aquí vinieron ángeles y le servían. El Señor Jesucristo venció. Venció la muerte, venció la tumba, venció a sus enemigos, venció su propia carne, humanidad, cuando sentía que no podía más en el huerto de Getsemaní, la voluntad de Dios lo sacó adelante, lo sacó victorioso, el ser obediente, el siempre abrir, enseñar las escrituras, también siempre le daba la victoria en esos momentos. Él es Dios, pero nos dejó ese ejemplo, hermanos, ese ejemplo de triunfar, ese ejemplo de salir victorioso en los momentos difíciles. ¿Qué es lo que nosotros estamos usando? La fe, la oración, la obediencia, la palabra de Dios. 4 armas muy importantes que nosotros podemos y tenemos a la mano para usar. No estés dispuesto más a quedarte estancado, a ser derrotado. Creo que puedes llegar a triunfar. Creo que puedes llegar a glorificar a Dios a través de los triunfos, de los ricos triunfos que da Jesús, de los triunfos que da Dios, porque dice la palabra de Dios que en Cristo somos más que vencedores. Estás teniendo batallas, estás teniendo luchas, estás teniendo guerras. Usa de la fe, echa mano de la oración, echa mano de la obediencia y sobre todo, echa mano de la espada, ¿sí? La palabra de nuestro Dios, que dice Efesios que es nuestra espada, la palabra de Dios, que podemos desenvainar cualquier momento y podemos usarla para salir victoriosos. Ojalá que estos pequeños puntos, estos pequeños pasajes te sirvan de ánimo, te sirvan de fortaleza para que tú puedas salir victorioso, para que tú puedas triunfar, para que tú puedas agradar a Dios en lo que se requiere. Y que el mundo vea y que el mundo conozca que tú no estás solo, que hay alguien que pelea por ti, que hay alguien que te ha provisto de lo necesario para que puedas salir victorioso. La fe, la oración, la obediencia y las escrituras. 4 armas poderosas que usamos para ganar nuestras batallas. 4 armas poderosas que usamos para ganar nuestras guerras, nuestras luchas. Yo sé que hay muchas cosas que enfrentas que parecen imposibles. Yo sé que a veces la tempestad está tan fuerte que se nos olvida que Dios habla a la tempestad, Dios habla al viento y el viento le obedece y se hace grande bonanza. Recordemos todo eso, hermanos. Tus batallas están garantizadas a la victoria. Si tú te orillas, si tú te sujetas, si tú te tomas de la mano de estas 4 cosas y más que tenemos en la Escritura para aprender, ejemplos de Jesucristo, ejemplos de los siervos de Dios,
ejemplos de hombres y mujeres. Que Dios te bendiga grandemente y gracias por escuchar tu devocional Palabra Fiel. No olvides suscribirte, no olvides darle like, compartir y espero que haya sido bendición. Soy tu amigo y hermano el pastor Noé Muñiz. Que Dios te bendiga grandemente.